Bendito Señor, infinitamente agradecido, Padre, porque en esta mañana nos has dado la vida, Señor, y cómo no agradecerte, Padre, si eres misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre. En esta mañana, Señor, vamos a abrir tu palabra, Padre, que sea de bendición para nosotros, Señor, y lo que aprendamos aquí, Señor, sea para compartir y sea para ponerlo en práctica, Padre. No nada más estudiarlo, sino practicarlo, ¿verdad? Para eso es, Señor. Te damos gracias, Padre, para todas las que nos vamos a conectar, Señor, que sea también una bendición para cada una de las personas que van a estar conectándose, Señor. Te agradezco todas estas cosas en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces comenzamos. Vamos a repasar el versículo del primer capítulo. Recuerden ustedes que eran los versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que muchos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ok. Este era del capítulo 1. Ahora ya no estamos en el capítulo 1, ya terminamos el capítulo 1, estamos en el capítulo 2 y allí tenemos a Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Entonces, no, 19, 20 y 21 es. Así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, el versículo 20 nos lo aclara. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, porque todavía no tenemos carne glorificada, ¿verdad? Nuestro cuerpo no es glorificado como el de Cristo después de la muerte. Nosotros todavía vivimos aquí en carne y sangre. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo, o en vano murió Cristo, ¿verdad? Bueno, dejamos entonces la vez pasada en la página 76 y habíamos llegado a la sección donde dice Cristo hecho maldición por nosotros. Para saber de qué está hablando ella, regresemos a la página 74, porque está comentando precisamente sobre los versículos 13 y 14 que tenemos en la página 74 en negrilla. Así que leamos esos versículos, por favor, juntos, antes de regresar a la página 76. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. En la página 75 quiero realzar las siguientes oraciones. La última parte, allí ven redención de la maldición, esa sección, la línea antes de eso dice, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Traigo esto a colación porque quiero que nos demos cuenta, que pensemos otra vez en lo que estábamos pensando cuando estábamos leyendo la última vez. Allí no está diciendo que la ley es maldita. Allí lo que se pronuncia es una maldición sobre aquellos que no obedecen la ley. Por otra parte, en la sección donde dice redención de la maldición, hay también
otras cosas que quiero realzar allí, y es lo siguiente. A ver, en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la octava línea, comienza diciendo, por consiguiente, Cristo nos ha redimido de la desobediencia a la ley. Dios envió su Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros. Así que Cristo vino para redimirnos de esa maldición, porque nosotros no obedecíamos la ley. No podemos obedecerla por más que querramos, por más que nos esforcemos. En nuestra propia fuerza nosotros no podemos. Entonces Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, que es desobediencia a la ley. No que vino a redimirnos para quitarnos la ley y entonces ya quedamos libres de la ley. No, la ley no se quita, lo que se quita es nuestra inhabilidad, nuestra incapacidad de obedecerla. Porque ahora Cristo, como Él sí es capaz, Él sí tiene la fuerza, Él sí puede obedecer la ley, la pudo obedecer en nuestra carne, entonces Él viene ahora a vivir en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y con Cristo viviendo en mí, entonces ahora sí, así es como Él me redime, no solamente por la muerte allá en la cruz, sino a Él vivir en mí, Él me salva, Él me libra de la maldición pronunciada sobre aquellos que desobedecen la ley. Viviendo Él en mí, Él guarda, Él obedece la ley en mí. En el último párrafo de la página 75, en la mitad de ese párrafo dice, en verdad que todos han sido redimidos, pero no todos han aceptado la redención. Muchos dicen de Cristo, no vamos a dejar que este hombre reine sobre nosotros. Así dijeron los judíos y así decimos nosotros cuando no queremos que Él sea parte de nuestra vida. Y todavía confían en que tienen la bendición de Dios sobre ellos. No hay tal aserción. No es correcta, no es cierta. Porque sin Cristo no hay vida. Él dijo de sí mismo, y muy correctamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por nuestros propios esfuerzos, no, porque solamente por medio de Cristo. ¿Verdad? Solamente por medio de Cristo. ¿Ok? En la página 76, en el párrafo de la parte superior de esa página, entonces me gustaría leer algo para que podamos seguir entrando en el pensamiento que estábamos desarrollando allí. Dice, detengámonos a pensar lo que esto significa. Permitamos que tal declaración impresione con toda fuerza nuestra conciencia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de no haber permanecido en todos sus justos requerimientos. No necesitamos pecar otra vez. Él ha roto en pedazos las ligaduras de pecado que nos tenían sujetos, de modo que solo tengamos que aceptar su salvación para poder ser libres de cada vicio y mala costumbre. Y ya habíamos hablado de lo que esa palabra aceptar también. Tenemos que tener eso bien correcto en nuestras mentes, porque la palabra aceptar o el concepto de qué es aceptar en nuestra época, en nuestros días, significa que debemos de hacer algo, tenemos que tomar un paso para hacer esto. Pero en el caso de la salvación, aceptar no es sino apreciar lo que Cristo hizo. No es que tenemos que hacer esto y este otro paso y este otro requisito y entonces cuando hayamos completado todo eso, entonces ya, ahora sí aceptamos la salvación. No, Cristo no nos dio la salvación para que la aceptáramos. Ya nos la puso, nos la dio en la mano misma, nos las puso en dinero efectivo. No tenemos que ir al banco a cobrar un cheque. ¿Verdad? Si alguien nos paga una deuda con un cheque, especialmente si el cheque es grande ahora, porque con un teléfono se puede también ahora hacer el depósito, ¿verdad? Se está haciendo cada vez más fácil. Pero un cheque requiere una
transacción extra que hay que hacer antes de que usted pueda tener ese dinero en su cuenta, que usted lo pueda usar. No así con la salvación de Cristo. Él nos la puso libre y efectiva en nuestras manos mismas. Sigo leyendo allí, ya no es necesario que pasemos la vida anhelando fervorosamente una mejor forma de vida y recriminándonos por lo no alcanzado. Cristo no hace levantar falsas esperanzas, sino que viene a los cautivos del pecado y exclama ante ellos. Estamos en la página 76, y exclama ante ellos: libertad, las puertas de tu prisión son abiertas, sigue adelante. ¿Qué más puede decirse? Cristo ha ganado la completa victoria sobre este mundo presente de maldad, sobre la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Y nuestra fe en Él hace nuestra victoria. No podemos más que aceptarla. Y yo diría que para entender eso mejor allí deberíamos decir: no podemos más que agradecerle. Eso es todo. Agradecerle, porque ya la tenemos. La vez pasada también había mencionado yo que tan increíble como suene, todavía hay personas en este siglo que creen que la Tierra es plana. Después de haber mandado hombres al espacio que han visto desde allá nuestro mundo y demás, pero estas personas niegan que esas cosas sucedieron y acertan y aseguran de que la Tierra es plana. Y yo había dicho en esa vez, hablando de esto, que vino a mi mente como un pensamiento con el cual podía ilustrar lo que estábamos hablando, mencioné a Copérnico. Copérnico sí descubrió ciertas cosas por astronomía, por el estudio de la astronomía, las medidas, los movimientos de los astros, etcétera. Y la iglesia cristiana de ese tiempo, la Iglesia Católica Romana, lo enjuició por esto. Yo dije que lo mató. No, a Copérnico no lo mató la Iglesia. Copérnico murió de problemas ya de salud por su edad también. Pero sí lo enjuiciaron por estar hablando de esas cosas y diciendo que la Tierra era redonda. A los que sí mataron fue a Galileo y a otro que ahorita mismo no recuerdo su nombre, pero dieron su vida porque fueron en contra de lo que la iglesia dijo que tenía que ser y perdieron su vida por eso. Y en este día, después de que ya esas personas perdieron su vida por haber traído a la realidad y al conocimiento del mundo las cosas de la ciencia como son, pero como eran en contra de lo que la iglesia decía, perdieron su vida por eso. Y sin embargo, hoy muchos todavía creen que la Tierra es plana. Entonces digo eso para mostrar cómo nosotros también en la vida espiritual y en lo que va a estudiar la palabra de Dios y entenderla, tenemos que tener mucho cuidado de no estar enjuiciándonos los unos a los otros, sino entender lo que Dios nos dice directamente en su palabra. Estamos en la página 76 y estamos por comenzar la sección que se titula Cristo hecho maldición por nosotros. Esto está basado en los versículos 13 y 14 de Gálatas capítulo 2. Cristo hecho maldición por nosotros. ¿Y cuál es la maldición de la ley? ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley no es la ley, ¿verdad? Porque hay muchos que leen que la maldición, maldito es el que no, como dice, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces dicen, bueno, quiere decir que la ley está maldita, ya se quitó. No, maldito el que desobedece, el que no obedece a la ley de Dios. La maldición es pronunciada a ello. Entonces, vamos a estudiar ahora cómo Cristo fue hecho maldición por nosotros. A ver, comenzamos aquí con la hermana Edith. ¿Puede comenzar a leer allí? No olvide abrir su micrófono, hermana. Ay, Okay. no lo encontraba.
Cristo hecho en maldición por nosotros. Que Cristo murió por el impío se hace evidente al leer la Biblia. Él fue entregado por nuestros pecados. Romanos 4:25. El inocente sufre por el pecado, el justo por el injusto, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue El sobre Él. castigo. El castigo sobre la paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. Pero la muerte vino por el pecado. La muerte es la maldición que ha pasado a todos los hombres, simplemente porque todos hemos pecado. De manera que Cristo, al hacerse maldición, que Cristo, al hacerse maldición por nosotros, hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Ok, un momentito antes de que siga allí. Parece que repite y repite y repite. Que está acentuando, enfatizando el hecho de que la razón por la cual Cristo murió no fue porque Él hizo. Ok, muy bien, hermana Marcela. La razón por la cual Cristo murió no fue porque Él pecó, porque la paga del pecado es muerte, ya eso lo sabemos y esa es una ley que ya la tenemos muy bien entendida, espero yo, ¿verdad? Pero Él murió no teniendo pecado, porque se hizo pecado por nosotros. Es más, dice que Dios lo hizo a Él pecado por nosotros. Y solamente hubiera podido hacerse pecado por nosotros siendo humano. Como Dios, en su naturaleza de Dios, no podría haber hecho eso. Entonces vemos allí todavía con mayor claridad el hecho de que Cristo se hizo humano, no solamente para que nosotros lo viéramos y pudiéramos hablar con Él y pudiéramos compartir con Él, no, Él tenía que hacerse humano, porque de otra manera no hubiera podido morir. Tenía que hacerse humano para poder morir. ¿Y por qué moría? Solamente moría si tenía pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado es lo que es muerte. Entonces, ¿cómo iba a morir? Llevando nuestro pecado, pero tenía que hacerse uno con nosotros para poder llevar nuestro pecado. Hablaremos un poquito más de eso dentro de un ratito, pero siga leyendo de allí. José, ¿puedes continuar de allí donde terminó la hermana Edith? Vuelve a empezar de donde dice, de manera que Cristo. De manera que Cristo, al hacerse maldición por nosotros, hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Él no hizo pecado, pero Él se hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Siga entonces. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nótese que nuestros pecados estaban en su cuerpo. No fue una tarea superficial la que él emprendió. No estaban los pecados puestos sobre él en forma sola figurativa, sino que estaban realmente sobre él. Él fue hecho maldición por nosotros, hecho pecado por nosotros, y consecuentemente sufre la muerte por nosotros. Espero, hermanos, que hayan visto allí esa última oración como algo que ustedes pueden y deben subrayar. Él, hablando de Cristo, Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Y qué es maldición? El pecado, ¿verdad? La desobediencia a la ley. Él fue hecho maldición por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros y consecuente, Él sufrió la muerte por nosotros. Tenía que ser de esa manera, no podía ser de ninguna otra manera hecho, o si no hubiera sido solamente un subterfugio, se hubiera solamente presentado como un actor. El actor
hace que, ay, está sufriendo y le ponen no sé qué para que se vea que está sangrando y esto y lo otro. Y muchas veces los humanos pensamos que de esa manera fue que Cristo llevó nuestros pecados, en una manera figurativa, como una ilustración, como un actor actuando la escena, repitiendo las palabras que tiene que decir porque ya se las aprendió de memoria. No así con Cristo. No así con Cristo. Cristo fue hecho pecado. Él no lo hizo, pero él llevó sobre él nuestro pecado, no solamente como que le hubieran puesto la carga encima, sino porque todo su cuerpo, todo su ser, su mente, todo fue lleno de pecado que él no había cometido, pero que nosotros habíamos cometido. Debemos de pensar en eso, porque cuando pensamos y meditamos, reflexionamos en esto, punto por punto, entendemos mejor qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nos despierta también en nosotros una respuesta de amor, de aprecio por lo que Él hizo por nosotros. Pero si no entendemos lo que Él hizo o lo entendemos como algo muy, muy liviano, muy ligero, pues de esa manera también lo vamos a apreciar. Oh, gracias. Como por alguien que se nos cayó un libro y alguien lo recogió. Oh, gracias. No le vamos a decir a la persona, ay, gracias, le debo mi vida a usted porque me recogió un libro. Pero si la persona dio un riñón para que lo pusieran en mí porque a mí me faltaba uno y si en eso me iba a morir, el agradecimiento es diferente, ¿verdad? El aprecio por lo que la persona hizo es diferente, es de un grado mayor. Así que si no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, esa respuesta de aprecio, que es la fe, eso es lo que es la fe, el aprecio por lo que Él hizo. Entonces, ese aprecio, esa fe, será en el grado de lo que entendemos que Cristo hizo por nosotros. En el siguiente párrafo, Leslie, ¿puedes leer, por favor? Dice así: esta verdad le parece repugnante a muchos. Para los griegos es locura y para los judíos es una piedra de tropiezo, pero es potencia de Dios para los que creen. Recordemos que eran nuestros pecados los que Él cargó en su propio cuerpo, no los de Él. La misma escritura que nos dice que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo nos hace saber también que Él no hizo pecado. El hecho de que Él pudiera llevar nuestros pecados con Él y en Él, llegando a ser hecho pecado con nosotros y todavía no hacer pecado, constituye su gloria sempiterna y nuestra salvación eterna del pecado. Para allí un momentito, por favor. Para un momentito. Ella comenzó leyendo en ese párrafo y dice, esta verdad le parece repugnante a muchos. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de hablar, de establecer alguna conversación con alguien que no quiera escuchar de lo que Cristo sufrió por nosotros. Yo tuve esa oportunidad, no sé si afortunada o desafortunadamente. No lo creía. Mis ojos, mis oídos no lo creían. Una persona que yo llegué a conocer por bastantes años. Y cercanamente hablábamos de muchas cosas. Inclusive la persona pasó por un tiempo bastante difícil y estuve allí con la persona y hablamos y oramos, y etcétera, etcétera. Muy agradecida de que estaba allí para ayudarle, y etcétera, etcétera. Hablando entonces de esta verdad de Jesús, porque ¿de qué nos sirve cualquier otra solución, cualquier otra respuesta a nuestros problemas si no está centrada en Cristo? No es más que una respuesta pasajera. Claro, sabiendo esto, me propuse a compartir con esta persona al Salvador. Y cuando entonces llegué a donde comencé a describir lo que Cristo había sufrido por nosotros, por qué lo había sufrido, qué había ganado, cuál era el efecto de lo que había hecho. Y entonces llegué a la parte de la cruz, donde Él llevó todo el vituperio y esto y lo otro, y
describí algunas de las cosas que Cristo pasó. Dije, pero eso no fue tan terrible como el hecho de que llevó los pecados. La respuesta de esta persona para mí fue, ay, no me hable a mí de esas cosas. Eso es terrible. Si Dios lo que quería era enternecer mi corazón por lo que Cristo sufrió, lo hizo errado para mí. Yo me quedé completamente fría. ¿Le estoy entendiendo bien a esta persona lo que me está diciendo? No puede ser. ¿Cómo es que lo que Cristo hizo, sabiendo que es por nosotros, no le toque el corazón, no le toque ninguna cuerda de ternura a esta persona? ¿Cómo puede ser? Entonces insistí un poquito más. Dijo, no, eso a mí lo único que me trae es un asco. Eso lo que me hace es repeler todo eso. Y aunque por muchos años más hablamos, compartí las escrituras, dejé una Biblia en su casa para que la leyera con lugares marcados, compartí sermones, etcétera, etcétera, y todo muy amigablemente, pero nunca penetró. Le pido al Señor que siga ayudando a este individuo para que se dé cuenta al final. Porque si no entendemos por qué Cristo tuvo que hacerlo, entonces mantenemos aquel orgullo en nosotros pensando que nosotros somos muy buenos. Cristo no tenía que haber venido a morir por nosotros. No valíamos nada. Y sin embargo lo hizo porque por su amor. Y llegó hasta lo peor que alguien alguna vez en la vida puede haber sufrido. Podemos hablar de prisioneros de guerra. Podemos hablar de convictos que han recibido la pena de muerte. Podemos hablar de crímenes horribles y terribles que han sucedido. Nada de eso, ni uno por uno, ni todos juntos, llegan cerca a lo que Cristo sufrió. Porque nomás la agonía del pecado que llevaba por cada ser humano era suficiente para haberlo matado. Y eso fue lo que lo mató. Los golpes, las laceraciones, los empujones, los vituperios, la crucifixión misma, la asfixia en la cruz, eso no lo mató. Lo mató la ruptura de su corazón por el peso de pecado que llevaba sobre él. Con razón que los escritos del Espíritu de Profecía nos aconsejan muy apropiadamente que debemos de diariamente pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, especialmente en las últimas horas, in the closing hours, en las últimas horas de su sacrificio por nosotros. Porque es cuando miramos a eso, es cuando vemos lo que él sufrió y por qué lo sufrió, que entonces verdaderamente tenemos un aprecio de lo que él pagó por nosotros. Y ese aprecio se mostrará en nuestra fe, nuestra dependencia en él. Entonces, esa era la primera parte de allí. Lo siguiente que les quería realzar es que Cristo dice allí en la parte página 77, en la parte superior, dice, él no hizo pecado. El hecho de que él pudiera llevar nuestros pecados con él y en él, llegando a ser hecho pecado por nosotros y todavía no hacer pecado, constituye su gloria sempiterna y nuestra salvación eterna del pecado. Si él no hubiera hecho eso como lo hizo y también como lo hizo, a la perfección, no tendríamos la salvación. Porque no tenemos un salvador a medias. No tenemos un salvador irregular. No tenemos un salvador nuevo e improvisado, como dicen, ¿no? Con los productos. Usted tenía este detergente antes, pero este es nuevo y mejorado. Cristo no es mejorado, Cristo es perfecto como Salvador, lo hizo a la perfección 100%. ¿Le creemos? Allí está el punto. Porque si creemos que Él solamente nos puede salvar hasta cierto punto, pero no me puede salvar de mi enojo, porque eso viene en mi sangre
eso viene de mi tío, eso viene de mi papá, eso viene de mi prima, eso viene de quién sabe quién genéticamente, y eso no lo puedo dejar yo, eso está en mí, eso es parte de mí. Cristo vino para separarnos del pecado, no importa en qué grado el pecado esté agarrado de nosotros. ¿Creemos? Espero que sí con el favor de Dios, porque es de la única forma que entonces va a ser efectivo en nosotros, porque si yo no le creo, igual, el detergente puede ser muy bueno. Si yo no se lo echo al agua para que limpie la ropa, nunca voy a saber. El Salvador puede ser muy perfecto, pero si yo no le permito, porque no le creo, entonces no va a ser la obra perfecta en mí que Él se propone hacer. Entonces, estábamos a mitad de ese párrafo. Sigue allí, Leslie, ¿dónde ibas? Bien, dice, todos los pecados de los hombres estaban sobre él, pero nadie pudo descubrir ni la menor brizna de pecado en él. Jamás se manifestó el pecado en su vida, aunque llevó sobre sí mismo todo el pecado. Cristo lo recibió y lo absorbió por el poder de la vida infinita, por medio de la cual también absorbió la muerte. Él es capaz de cargar el pecado sin llegar a mancharse con él. Ok, subrayen eso allí, por favor. Él es capaz de cargar el pecado sin llegar a mancharse con él. Esto es muy importante. En un momento les diré por qué. Siga adelante, por favor. Es a través de esta su vida maravillosa que puede redimirnos. Nos da su vida para que podamos quedar libres de cada mancha de pecado que esté en nuestra carne. Entonces, allí dice que Él es capaz de cargar el pecado sin llegar a mancharse con él. Por eso es que tenemos, y no sé si hayan escuchado este término ustedes antes o no, pero hay un término teológico que se llama la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Este término teológico y este concepto teológico quiere decir lo siguiente, que se cree, por medio de este término se llega a creer que Cristo no podía haber sido humano, como nosotros, porque si no hubiera tenido pecado, naturalmente hubiera tenido pecado. Entonces, toman una ilustración y dicen, si usted va caminando por un lugar donde hay plantas en un campo abierto, plantas que tienen esas semillitas que se le pegan a uno, esos cardos, ¿verdad? Que se le pegan a uno a la ropa en todas partes. Si usted pasa por un campo así de esa clase de plantas, no puede salir al otro lado caminando por en medio de esto sin llevar algo pegado a usted. También dicen, si usted toma una brocha y la mete entre una lata o un contenedor que tenga una pintura verde, cuando saque la brocha, ¿de qué color va a ser la brocha? Va a ser verde. Si la pintura era azul, ¿de qué color va a ser la brocha que usted introdujo allá? Va a ser azul. De la misma manera, dicen de acuerdo con esta Inmaculada Concepción, Cristo no podía haber pasado por medio de la humanidad sin llevar un rasgo de pecado. Tiene que haber pecado. Y como Cristo no pecó, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a explicar esto? De ahí viene entonces la invención de la Inmaculada Concepción. Cristo no hubiera podido nacer de María, María siendo una pecadora, una persona humana, igual que cualquiera de nosotros, pero si Él pasó por medio de ella, para nacer de ella, entonces ya llevaba pecado. No, pero Cristo es perfecto, así que no podemos. No, tiene que haber una explicación. La explicación es la Inmaculada Concepción. ¿Qué dice la Inmaculada Concepción? Que María, por una dispensación especial de Dios, se le concedió que ella fuera concebida sin pecado. Esa es la Inmaculada Concepción. La concepción de María fue inmaculada sin ningún pecado, con completa perfección, sin tener ni un rasgo de iniquidad, de transgresión, ningún rasgo de pecado en ella, para que así cuando Cristo naciera de ella, entonces Cristo podía ser completamente puro. Hermanos,
Si así fue, entonces, ¿a cuál de nosotros nos vino Cristo a hacer un beneficio? Díganme, ¿cuántos de ustedes tienen una mamá que fue nacida sin pecado? Yo no. Mi mamá fue igual que yo, pecadora. Entonces nos pone a todos, nos aleja de Cristo. En vez de Dios con nosotros, como quiere decir Emmanuel, que llega a ser Dios cerca de nosotros, más o menos en la proximidad de nosotros, en un lugar donde tal vez lo podamos llamar por teléfono y hablar con él, pero cerca a mí o conmigo no puede ser. No, allí está precisamente lo que acaba de leer la hermana Leslie. Dice, esto constituye su gloria de Dios, de Cristo, constituye su gloria sempiterna y nuestra salvación eterna. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado y sin embargo no tuvo pecado. Porque Él llevó el pecado nuestro y aunque lo llevó intrínsecamente, no fue porque Él lo aceptó, no fue porque la tentación se le presentó y Él dijo sí a la tentación. No, Él llevó el pecado suyo y mío. Y no porque Él tenía una ventaja en su nacimiento de haber nacido sin una propensidad al pecado. No, Señor, lo hizo porque Él contestó a cada una de las tentaciones con una respuesta que a nosotros no se nos puede olvidar. Escrito está. La palabra de Dios no fue para Él solamente un libro que se cierra y se pone sobre un estante. No fue solamente un libro que se saca para leer una vez a la semana o 5 o 4 veces a la semana rápidamente por encima. No, fue un libro que constituyó todo lo que Él pensaba, todo lo que Él hacía. Por eso, cuando la tentación se presentaba, no importaba cuán linda se viera, no importaba ¿cómo se llama eso? Lo que le ponen para pescar, se le pone una carnada. No importaba qué carnada tuviera, porque la palabra de Dios estaba en su mente, Él podía detectar. No es la carnada, es lo que está detrás de la carnada, lo que es la tentación. ¿Cómo la podemos nosotros hacerle frente a esa tentación? De la misma forma que hizo Cristo. No por tener una mamá, según predican y enseñan la Inmaculada Concepción, ese término de teología de la Iglesia Católica Romana, sino porque Cristo estaba completamente embebido, sumergido, impregnado como una esponja que se mete entre el agua. Así estaba Él completamente impregnado de la palabra de Dios. ¿Hay alguna otra salvedad para nosotros? No les escucho la respuesta, pero sé que con el favor de Dios la respuesta es no. Hermana Cintia, lee en el siguiente párrafo, por favor. Sí. En los días de su venida, ¿allí vamos? Sí, señora. Ok. En los días de su venida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Pero Él murió, es verdad, pero nadie le quitó la vida. Él la dio para tomarla de nuevo. Y vamos a Juan 10. Sí. Un momentito. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Hermana Marcela, ¿lo puede leer, por favor? Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. Entonces, no fue que Dios dio a su hijo y el hijo vino contra su voluntad, a regañadientes y rebelándose. ¿Y por qué tengo que ser yo el que tengo que venir? ¿Por qué no vienes tú más bien? No. Cristo se entregó voluntariamente. Él no fue que le quitaron la vida a la fuerza. No.
Él dijo, yo entrego mi vida, pero yo la puedo tomar también. Porque recuerden, Cristo era 100% Dios y 100% humano. Entonces, si él hubiera querido, él hubiera podido usar su divinidad. Esa divinidad no se le quitó. Por eso he dicho tantas veces y pensémoslo otra vez. Tú y yo jamás seremos tentados en el grado en que Cristo fue tentado. Porque Cristo fue tentado a usar su divinidad que él tenía, siendo de él. No era usurpada, no era robada. Era de él. Tú y yo jamás seremos tentados a usar la divinidad porque no la tenemos. Así que él fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Pero también fue tentado a usar su divinidad para salir de los problemas que tenía como humano. Por eso la primera tentación de las que tenemos récord, porque no fue que fue solamente 3 tentaciones las que tuvo Cristo. Esas son las únicas que tenemos por escrito. Pero él tenía un tiro al blanco, un blanco puesto sobre él. El enemigo lo persiguió y lo atacó y lo tentó más que lo que él tentará a cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía, si él tumbaba a Cristo, tumbaba la raza humana entera. Con conseguir uno, ese uno tenía a todos. Así que nosotros jamás vamos a ser tentados como Cristo. Eso es una cosa que tenemos que recordar. No tenemos sino tentación como humanos, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 10:13. No nos ha tomado tentación sino humana. Pero fiel es Dios que no nos dará más de lo que podamos llevar. ¿Por qué no nos dará más de lo que podamos llevar? Porque Él lo puede llevar todo. Él lo puede llevar todo. Jamás podemos decir, a mí me llegó una tentación, Dios no me cumplió, porque me llegó una tentación que yo no pude resistir. No, nosotros no podemos resistir una, ni grande ni chiquita. Toda tentación tiene que ser Cristo el que la resiste, Cristo el que la contesta, Cristo el que le hace el frente, el que la enfrenta. Y Cristo las puede resistir todas. Entonces, cuando la hermana leyó allí de que él daba su vida, él la ponía y él la quitaba, él pudiera el día de la crucifixión. ¿Y cuántos no le estaban gritando? ¡Hey, si de verdad eres el Redentor, si eres el Hijo de Dios que nos ha estado diciendo todos estos días, bájate de la cruz! Los mismos que estaban crucificados con él, que le decían, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Así que la tentación no era solamente lo que él pensaba. Él lo escuchaba, él lo veía. Estaba cargando la humanidad entera en sí mismo, el peso del pecado de la humanidad entera. Con su divinidad, rápido. ¿Qué hubiera pasado? Todos los que hubieran muerto allí nomás, si él hubiera llamado a un ángel, más si hubiera llamado a una legión, que serían 1000. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Él puso su vida por sí mismo, voluntariamente. Nadie lo obligó. Los soldados romanos, los ejecutivos romanos que decidieron que lo llevaran y lo crucificaran, ellos creían que ellos fueron los que adoptaron esa decisión de que sí, Cristo podía morir. No, Cristo puso su vida voluntariamente. Ellos simplemente estaban llevando a cabo lo que iba a suceder. Sí tienen culpa por esto, porque lo hicieron sabiendo, hicieron esa decisión ellos. Cristo no los forzó a lo que hicieran. Pero lo que ellos no sabían era que Cristo estaba poniendo su vida voluntariamente. Ellos no tenían que maltratarlo y agarrarlo y amarrarle las manos y azotarlo. No, él estaba poniendo su vida libremente. Libremente por cada uno de nosotros. Siga leyendo, hermana, ¿dónde iba? Los dolores de la muerte fueron rotos, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Cómo fue posible que la muerte no pudiera retenerlo, aun cuando se haya puesto voluntariamente en sus manos? Porque él no conoció pecado, tomó el pecado sobre él, pero fue
libre de su poder. ¿Qué decimos a esto, hermanos? ¿Qué decimos? ¿No sienten en ustedes que se levanta un amén por esto? ¿Por qué se Amén. levantó? Porque él no había cometido pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero él no tenía pecado, el nuestro. Lo llevó a la muerte nuestro pecado y se deshizo de él. Hermanos, no volvamos a recoger lo que él ya tiró, lo que él ya se deshizo de esto. ¿Para qué lo queremos otra vez? Si se deshizo de esto era porque era basura. Vamos a ir ahora al basurero a recoger la basura que ya está allá. ¿Para qué? Ya fuimos liberados de esto. No lo recojamos otra vez. Sigue, hermana. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 2, 17, 4 y 15. 4 y 15. Oh, ya. Y como él de sí mismo no podía hacer nada, oró al Padre para que lo guardara de ser vencido y de esa manera caer bajo el poder de la muerte. Ok, un Y momentito. fue escuchado. Y fue escuchado. Ok, un momentito. Hermana Marcela, por favor, lea Juan 5:30. Y puede que hay algunos entre nosotros aquí en el grupo que sabemos este versículo de memoria. Comienza, yo soy la vid. No comienza yo soy la vid. Dice, no puedo yo por sí mismo. Okay. Sigue, Dice, hermana. no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No podía hacer nada por sí mismo. En la misma situación que nosotros nos encontramos. Vino a ser humano como nosotros y por eso él no podía hacer nada por sí mismo. Y no se puso a ver si podía o no podía o a creer que él sí podía. No. Vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de él mismo. Sigue, hermana, donde iba. En él se cumplieron las palabras, debido a que el Señor, el Eterno, me ayuda, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me justifica. ¿Quién contenderá contra mí? Amén. Isaías 50, Amén. 7 al 8. Amén. No sé si entendemos lo que quiere decir ese pedernal. ¿Hay alguien que tenga una definición de qué es un pedernal? Si saben, simplemente abran el micrófono y digan. A ver, porque dice allí, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Ok? Ok, un pedernal es una roca. Ok, dígame. Oh, dice piedra muy dura formada principalmente por sílice y al romperse forma unos bordes muy afilados. Cosa de gran dureza. Entonces él dice, puse mi rostro. Jesús no fue a la cruz. Ay, bueno, voy a ir. No. Firme como un pedernal, como una roca que no se mueve y que si se parte deja son lados bien agudos. Esa fue la clase de voluntad que puso en morir por nosotros. No fue como dicen en inglés un wishy-washy. No, estaba seguro, estaba arraigado, firme, fundamentado en lo que estaba haciendo. No lo hizo por si acaso, no. Lo hizo firmemente por ti y por mí. ¿Ok? Entonces, ya ella terminó ese párrafo. Tenemos tiempo para uno más. A ver, hermana Virginia, ¿puede leer? Sí. Ok. ¿De quién era entonces ese pecado que lo oprimía y del cual fue liberado? No era el suyo porque él no tenía ninguno. Era el pecado de usted y el mío. Amén. Amén. Digamos amén. Amén. El pecado por el cual él murió fue el suyo y el mío. Estamos contentos de escuchar esto. Le agradecemos a Dios por esto. Fue el Amén. tuyo y el mío. Amén. Sigue, hermana.
Nuestros pecados han sido ya subyugados, vencidos. Ahora tenemos que luchar solamente con un enemigo derrotado. Derrotado, no se nos olvide, porque a veces leemos enemigo y se nos pega lo de enemigo en la cabeza y lo vemos grande como un monstruo y salimos corriendo. Es un enemigo derrotado. Piensen en un perro que les salga a gruñirles, pero no tiene dientes. ¿De qué tenemos que tener miedo? Un león rugiente sin dientes y sin zarpas no nos hace nada. Ese es el enemigo que tenemos. Es cierto que anda buscándonos. Es cierto que puede ponernos tentaciones, pero es derrotado. Entonces, si creemos que es derrotado y que Cristo tiene ya la victoria, ¿por qué entonces andamos nosotros derrotados también? ¿Hay razón para que seamos derrotados? No la hay. No la hay, hermanos. Precisamente ese es el evangelio. Las buenas nuevas. No importa que seamos jóvenes, tan jóvenes como José, ni de cualquier otra edad de todas las que están representadas aquí, ni porque seamos niños, eso no importa. Cristo ya ganó la victoria por nuestros pecados, no los pecados de los antepasados, los nuestros, hermanos, los de ustedes y los míos hoy, y los de mañana y los de pasado mañana. Ya Cristo los derrotó. ¿Para qué vamos a tomarlos otra vez? ¿Para qué vamos a hacer una decisión de caer en esa tentación que ya Cristo ganó la victoria? Le estamos robando la victoria a Cristo. Se la estamos arrancando de las manos y queremos una derrota en lugar de la victoria de Él. Siga, hermana, donde iba. Cuando usted viene a Dios en el nombre de Jesús, habiéndose rendido a su muerte y su vida, de modo que usted no lleve su nombre en vano, porque Cristo vive en usted. Tiene solamente que recordar que cada pecado fue sobre él y está sobre él, y que el vencedor, y que él es el vencedor. Entonces usted será inclinado a exclamar: a Dios gracias que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Amén. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre al triunfo en Cristo y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Entonces, allí en Segunda de Corintios exclama: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Y manifiesta, fíjese que dice allí, Él manifiesta, lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Esto es lo mismo que dice Jesús en Mateo 5:16, donde dice: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando las personas que nos rodean, comenzando por aquellos que viven debajo de nuestro propio techo, ¿verdad? Nuestras familias, los que nos conocen de adentro para afuera, ¿verdad? Todos nos conocen porque saben cómo actuamos, nuestras acciones y nuestras reacciones también, ¿verdad? A ellos y a todos los demás se verá la diferencia. Esta persona vive de una manera diferente, actúa de una manera diferente, reacciona de una manera diferente. ¿Cómo puede ser posible? Si yo sé que es humana igual que yo. Porque es Cristo el que lo lleva. Pero a Dios gracias que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio, manifiesta en todo lugar donde vamos y con todas las personas con que lidiamos la fragancia de su conocimiento. Así que, hermanos, estamos llevando con nosotros la fragancia de Cristo como un perfume que puede esparcirse a los demás. ¿O estamos dudando en lo que Cristo hizo y sigue haciendo por nosotros llevemos esto hasta el final, de manera que lo que llevemos en nosotros no sea una fragancia, sino una hediondez? ¿Qué queremos llevar? ¿La fragancia de Cristo o la hediondez nuestra? Fácil propagar a Cristo con una fragancia, ¿cierto? Hermana Virginia, ¿usted iba a decir algo?
Ay, perdón. Sí, no, se me quedó bien, bien, penetrada es esto que dice aquí, ¿verdad? Lo que leí de que dice, ahora tenemos que luchar solamente con un enemigo derrotado. Y dice, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Solo venir a Dios en el nombre de Jesús. Y me puse a pensar, o sea, cómo uno ofende a Dios a veces dudando de su poder, porque tenemos situaciones en nuestra vida que nos traen miedo, nos traen confusión y se nos olvida, o sea, que ya está derrotado, decir, o sea, solo es venir a los pies del Señor y ya, o sea, es todo, porque, y se me quedó eso, dije, mira, o sea, que se siente feo, o sea, como decir, el Señor, ¿qué no hizo? ¿Cómo lo hizo? Y uno sigue aquí sufriendo de gratis. Sí, Me quedo, hermana. dije, wow. Lo dijo Ajá. muy bien, sufriendo de gratis para el enemigo. Le estamos haciendo propaganda al enemigo en vez de levantar en alto el estándar y decir es Cristo, ¿verdad? Cristo el que nos da la victoria. Amén. Amén. Bueno, entonces la revelación de la cruz. Bueno, no sé si vamos a repasar los versículos de memoria, que aquí no habían suficientes personas al principio, las hicimos ya, pero vamos otra vez. El capítulo 1 son los versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7, ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muy bien, ese es el del capítulo 1. Y los del capítulo 2 son capítulo 2, versículos 19 al 21. El 19 comienza, así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. ¿Cómo se hace esto? La explicación de eso, porque parece que fueran puras palabras, palabritas, por, a fin, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí viene lo que estaba diciendo la hermana Virginia ahorita, precisamente de lo que estaba leyendo allá, ¿verdad? El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. No me pongo a estar pasando malas de gratis, ¿verdad? No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación viniese por la ley, por mi obedecer, entonces en vano murió Cristo. Así es. Sigan repasando los versículos, mis hermanos. Sigan permitiendo que se queden en su mente, que el Espíritu haga el trabajo de fijarlos en sus cerebros, para que así cuando la tentación venga, no importa qué carnada traiga en ese punzal, que nosotros sepamos, podamos discernir por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, de que eso no es algo a lo que le debemos asentir o decir que sí. Entonces, postrémonos de rodillas para orar. Amoroso Padre eterno, cada vez que abrimos tu palabra encontramos que verdaderamente allí está el arsenal de armas que tú tienes dispuesto para que nosotros no tengamos que ser derrotados, sino que podamos vencer al enemigo paso a paso, no importa cuándo, ni qué edad tengamos, ni qué educación, ni qué clase de esposos o esposas tengamos. Señor, tú tienes ya la victoria para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, a creer en esto, porque es cuando el enemigo consigue que nosotros dudemos o no pensemos en esto, sino nos enfoquemos en otra cosa. Cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, enseguida las olas y los vientos y los relámpagos y los truenos son los que nos llenan la mente de temor y enseguida nos hundimos.
Gracias, Dios mío, porque tú escuchas cada llamado, cada exclamación, Señor, sálvame. Y enseguida estás allí para con tu mano agarrarnos y sacarnos de las aguas turbulentas. Señor, creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Te lo agradecemos de todo corazón por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por todas las victorias que tú nos das y tienes listas para seguirnos dando. Te agradecemos por todas ellas, en el nombre de Jesús. Amén.